Me llamo Caleb Rivers y nunca pensé que al entrar en mi casa me sentiría como un extraño, pero eso fue exactamente lo que me pasó un martes por la tarde cuando olvidé el teléfono en la encimera de la cocina. Había estado en la oficina toda la mañana, revisando el papeleo de una obra, y pensé en pasarme a casa a la hora de comer para recogerlo. La casa estaba en silencio cuando entré en la entrada, el tipo de silencio que solía significar que Juliana había salido de compras o había quedado con sus amigos ricos para tomar un café. No le di mucha importancia mientras abría la puerta y entraba. Mis botas golpeaban el suelo de madera que yo mismo había instalado hacía 3 años. Cogí el teléfono, revisé algunos mensajes y decidí subir a cambiarme de camisa. Tenía la espalda cubierta de sudor por el calor de la mañana. Fue entonces cuando la oí, una risa suave, su risa, que provenía de nuestra habitación. Se me revolvió un poco el estómago, pero me dije que no era nada. Quizás estaba hablando por teléfono o viendo uno de esos reality shows que tanto le gustaban. Subí las escaleras, cada escalón crujiendo bajo mi peso, y empujé la puerta del dormitorio, la que no debería haber abierto. Allí estaban. Juliana, mi esposa desde hacía 6 años, enredada en los brazos de mi hermano Damien, sus labios unidos como si hubieran olvidado que el mundo existía. La habitación olía a su perfume, el caro que había comprado con mi tarjeta el mes pasado, y la cama, nuestra cama, era un desastre de sábanas que yo había pagado. Mi corazón no se aceleró, simplemente se hundió pesado y lento como una piedra que cae en un lago. Al principio no me notaron, demasiado absortos en lo que fuera que esto fuera, pero entonces Damien levantó la vista y se quedó paralizado. Juliana giró la cabeza con el cabello oscuro cayéndole sobre el hombro, y en lugar de alejarse de un salto o balbucear excusas, sonrió con suficiencia. Se limpió los labios con el dorso de la mano, lenta y deliberadamente, y dijo: «Bueno, Caleb, parece que nos pillaste. Puedes llorar en el juzgado, no puedes hacer nada al respecto». Su voz era aguda, rebosante de esa confianza que siempre tenía cuando creía haber ganado algo. Damien se quedó allí parado con la camisa medio desabrochada, mirándome como si yo fuera la que hubiera hecho algo malo. Podría haber gritado, podría haber dado un puñetazo, podría haber destrozado la sala, pero no lo hice. Mi mano permaneció en los bolsillos, mi rostro permaneció inexpresivo, y dejé que el silencio se extendiera hasta ahogar el aire. Esperaban que me derrumbara. Juliana se apoyó en la cabecera, cruzándose de brazos como si esperara que le suplicara que se quedara, que luchara por ella, que le diera la reacción que pudiera inventar para contarles a sus amigas. Damien cambió de postura con la mandíbula apretada, probablemente preguntándose si le daría un golpe. No lo hice. Los miré a mi esposa y a mi hermano, 2 personas en quienes había confiado todo, y sentí un clic en mi interior. No era ira, todavía no, sino un pensamiento frío y claro. Me acababan de dar una salida. No dije ni una palabra. Me di la vuelta, bajé las escaleras y agarré mis llaves del mostrador. Juliana me gritó: «¿Qué? ¿No haces berrinche? ¿Vas a salir corriendo?» No respondí. Salí con el sol de la tarde dándome en la cara, y me subí a mi camioneta. Tenía las manos aferradas al volante, pero mi mente ya estaba en movimiento, ya planeando. Pensaron que era débil porque no grité. No sabían que estaba a punto de construir algo más fuerte que cualquier cosa que pudieran derribar. Conduje hasta un restaurante a pocos kilómetros de allí, el de los reservados de cuero agrietado y el café con sabor a tostada quemada. Me senté allí mirando la carta sin leerla, dejando que el tintineo de los platos y la charla llenaran el espacio donde deberían estar mis pensamientos. La camarera, una mujer de ojos cansados y una etiqueta con el nombre Marge, me preguntó si estaba bien. Asentí, pedí una hamburguesa que no comí y saqué mi teléfono. Revisé mi lista de contactos hasta que encontré a Zara Holt, amiga de mi difunta madre y la mejor abogada que conocía. Contestó al segundo timbre con una voz firme y familiar. «Caleb, ¿qué pasa?», preguntó como si pudiera oírlo en mi silencio. Le conté todo: Juliana, Damien, el dormitorio, la sonrisa burlona. No jadeó ni maldijo, solo escuchó. Cuando terminé me dijo: «Ven a verme mañana. Ya lo solucionaremos». Colgué, pagué lo que no había comido y conduje hasta un motel barato cerca de la autopista. Esa noche, tumbado en un colchón abultado con el zumbido del aire acondicionado en los oídos, no lloré. Tampoco dormí mucho. Me quedé mirando al techo, repasando las palabras de Juliana:
no puedes hacer nada al respecto, y decidí que estaba equivocada. Podría hacer mucho. Empezaría por darles justo lo que no esperaban, una salida tan fácil que luego se atragantarían. El juego no había terminado. Apenas comenzaba. Desperté en esa habitación de motel con el sabor a aire viciado en la boca y el peso del día anterior presionando mi pecho, pero no dejé que me aplastara. Me llamo Caleb Rivers y acabo de pillar a mi esposa Juliana besando a mi hermano Damien en nuestra habitación. Su sonrisa burlona aún resonaba en mi cabeza como una provocación que no podía quitarme de la cabeza. Podría haber vuelto a casa, irrumpido y exigido respuestas, pero eso era lo que querían, que yo gritara, que yo fuera un desastre, que les diera algo contra lo que luchar. En cambio me duché en el pequeño baño del motel, con el agua apenas tibia, y me puse la misma ropa de ayer. Mi teléfono vibró con un mensaje de Juliana. ¿A dónde te fuiste, cobarde? No respondí. Tiré el teléfono sobre la cama, cogí las llaves y me dirigí a la oficina de Zara Holt en el centro. El sol de la mañana ascendía sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre el pavimento, y sentí que algo cambiaba en mi interior. No era rabia, todavía no, sino una fuerza silenciosa que no había experimentado antes. La calma era mi arma ahora, y la iba a blandir como una espada. La oficina de Zara estaba en el 5º piso de un viejo edificio de ladrillo, de esos con ascensores chirriantes y alfombra descolorida. Me estaba esperando cuando entré con el pelo canoso recogido y el escritorio lleno de carpetas. No perdió el tiempo con charlas triviales. Siéntate, dijo señalando una silla frente a ella. Lo hice y ella se inclinó hacia adelante con la mirada penetrante, como si pudiera ver a través de mí. Cuéntamelo todo otra vez, despacio esta vez. Así lo hice. Le conté sobre llegar temprano a casa, sobre la puerta del dormitorio, sobre los labios de Juliana, sobre los de Damien y su petulante amenaza de llorar en el juzgado. Zara ni se inmutó. Garabateó en un bloc amarillo con el bolígrafo arañando el papel, y cuando terminé, me miró y dijo: «¿Creen que te tienen acorralado, Caleb? Déjenlos. Esa arrogancia es como una pala. Nos quedaremos de brazos cruzados y los veremos cavar su propia tumba». Asentí sintiendo el primer suspiro de alivio real desde ayer. Me pidió detalles, fechas, horas, cualquier cosa que hubiera visto u oído, y le di lo que pude. Luego me dijo que me fuera a casa, que actuara con normalidad y que empezara a llevar un registro de todo. «Prueba», dijo. «Ese es tu poder ahora». Conduje de vuelta a casa, mi camioneta retumbando por las calles tranquilas, y entré en la entrada como si nada hubiera cambiado. La puerta principal estaba abierta, y al entrar encontré a Juliana despatarrada en el sofá con una de mis viejas camisas de franela, con las piernas estiradas como si fuera la dueña del lugar. Damien estaba en la cocina, rebuscando en la nevera, mi nevera, sacando una cerveza que había comprado la semana pasada. «Mira quién ha vuelto», dijo Juliana con la voz cargada de burla. «¿Decidiste dejar de enfadarte?» No mordí. Pasé junto a ella, tomé un vaso de agua y subí las escaleras. Me llamó. «¿Qué? ¿No peleas? Eres patético». Seguí adelante. Damien rió una risa baja y petulante, y oí cómo se abría la lata de cerveza. Creían que ganaban. Los dejé. Fui a la habitación de invitados, la de la cama individual y las persianas polvorientas, y dejé caer mi bolso al suelo. Esa noche se quedaron en la habitación principal, mi habitación riendo y susurrando como adolescentes, mientras yo, tumbada en el colchón rígido, miraba el techo. No dormí mucho, pero no me hacía falta. Mi mente estaba ocupada, dándole vueltas a las palabras de Zara, planeando lo que vendría después. A la mañana siguiente empecé a documentar. Saqué mi teléfono y tomé nota. Miércoles, 8:14 de la mañana. Juliana con mi camisa puesta. Damien bebía mi cerveza. Lo mantuve simple, solo hechos, sin sentimientos. Bajé, preparé café y me senté a la mesa de la cocina mientras ellos salían del dormitorio a trompicones, con el pelo revuelto y los ojos vidriosos. Juliana me sonrió con sorna por encima de su taza, como si me estuviera retando a perder la cabeza. Tomé un sorbo de café y no dije nada. Damien se dejó caer en mi silla, la de la cabecera, y estiró los brazos como si perteneciera a ese lugar. «Estás callado hoy, hermano», dijo sonriendo. Me encogí de hombros, solo pensando, y lo dejé ahí.
No sabían que observaba cada movimiento, cada palabra, guardándola como ladrillos para un muro que jamás verían venir. Después de eso fui a trabajar, pasé el día en la obra, clavando clavos y acarreando madera, dejando que el dolor físico ahogara el ruido en mi cabeza. Cuando llegué a casa, Juliana estaba al teléfono, riéndose a carcajadas, probablemente contándoles a sus amigas cómo me había destrozado. Lo anoté, 6:32, Juliana presumiendo en la llamada. Los días se convirtieron en semanas y mantuve mi rutina. Trabajo, casa, habitación de invitados, silencio. Juliana y Damien se volvieron más atrevidos, dejaban los platos en el fregadero, ponían música a todo volumen hasta tarde, se comportaban como si yo fuera un fantasma en mi propia casa. No limpié lo que dejaban. No me quejé. Solo observé. Zara me llamó el viernes con la voz nítida. ¿Qué tal?, preguntó. Le conté lo de las notas, como las hacían alarde. Bien, dijo. Sigue así, estamos construyendo algo sólido. Colgué y volví a la habitación, sacando una libreta que había empezado a usar cuando mi teléfono no me bastaba. Anoté momentos, conversaciones, incluso como Juliana miraba a Damien cuando creía que no la veía. Estaban tan seguros de que me había derrumbado, tan seguros de que le rogaría que parara, que volviera conmigo. No lo entendía. No le rogaba nada. La dejaba creer que había ganado, que se pavoneara con mis camisas en mi casa, porque cada paso que daba la acercaba más al borde. Una noche los oí discutir en el dormitorio con voces apagadas, agudas y rápidas. Entreabrí la puerta de la habitación y escuché. Ni siquiera está peleando, Damien, espetó Juliana. Es como si no le importara. Damien murmuró algo que no pude entender, y ella rió amarga y fuerte. Quizás solo es débil. Cerré la puerta, me apoyé en ella y sonreí para mis adentros. ¿Débil? No. Estaba tranquilo, y eso era más fuerte que cualquier cosa que pudieran lanzarme. Volví a la cama con el cuaderno debajo de la almohada, y dejé que el sonido de sus voces se desvaneciera en la oscuridad. Aún no lo sabían, pero ya iba 3 pasos por delante. Zara tenía razón. Estaban cavando y yo solo esperaba para darles la información. Soy Caleb Rivers y para la segunda semana de dormir en la habitación de invitados, me había convertido en una sombra en mi propia casa. Un fantasma al que no podían tocar por mucho que intentaran desconcertarme. Juliana y Damien seguían pavoneándose como si hubieran ganado un gran premio, y yo los dejaba. Volvía a casa de la obra con las manos ásperas de cargar madera, y la encontraba con mis camisas, las que usaba los domingos de ocio, ahora estiradas sobre ella como un trofeo. Ella desfilaba junto a mí, contoneándose, sonriendo con sorna, como si esperara mi estallido. Damien no era mucho mejor, le había dado por conducir mi camioneta por la ciudad, aparcarla torcida en la entrada y sentarse en mi silla a la mesa como si fuera el rey del castillo. No dije ni una palabra. Me servía un vaso de agua, asentía si hablaban y subía a la habitación de invitados, dejándolos solos. Creían que me estaban destrozando, pero yo era quien movía los hilos que ni siquiera veían. Juliana empezó a presionarme con más fuerza, intentando sacarme de quicio. Una noche estaba en la cocina calentando las sobras, pollo que había cocinado el día anterior, cuando entró pisando fuerte con la voz tan alta que despertó a los vecinos. «Qué aburrido eres, Caleb», dijo apoyada en la encimera, con los brazos cruzados. Con razón necesitaba a Damien. Seguí removiendo la olla, mientras el vapor subía entre nosotros, y no levanté la vista. Ella resopló, luego subió el volumen, gimiendo falso y fuerte como si estuviera haciendo una audición para una mala película, mirándome de reojo para ver si me inmutaba. No lo hice. Emplaté mi comida, me senté a la mesa y comí mientras ella permanecía allí de pie, con el rostro entre satisfecho y molesto. Damien entró sin camisa, rascándose la barriga, y sonrió ante su actuación. «Ríndete, Jules», dijo. «Se ha desconectado». Mastiqué el pollo, lo tragué y tomé un sorbo de agua. ¿Se ha desconectado? Quizás. Pero no me había ido, solo estaba en un lugar donde no podían llegar. Seguí documentándolo todo, como me dijo Zara. Mi cuaderno se llenaba rápido, lunes 7:45, Juliana gimiendo para provocarme, Damien riendo. El martes a las 9:12 de la mañana, Damien volvió a llevarse mi camioneta y regresó con lodo en las llantas.
Informé cada detalle con claridad y sencillez, sin emociones, solo hechos. Había empezado a mover las cosas con demasiado sigilo, pieza por pieza. Mis cuentas bancarias, las que Juliana desconocía, se cambiaron a contraseñas nuevas que jamás adivinaría. La casa era mía, comprada con dinero de la herencia de mi padre antes siquiera de conocernos, y nunca la había puesto a su nombre en la escritura. Creía tener derecho a reclamar porque había gastado su propio dinero en muebles y pintura, pero legalmente no tenía nada. Zara estaba trabajando en el resto, las acciones, los títulos de propiedad de los coches, el acuerdo prenupcial que había firmado hacía 6 años, cuando estaba demasiado enamorada como para leer la letra pequeña. Yo llamaba a Zara cada pocos días, en voz baja desde la habitación de invitados, y ella me ponía al día. Ya casi estoy, Caleb. Sigue haciéndote el muerto. Una tarde contacté con Leila Kim, mi vieja amiga del instituto que se había convertido en una diseñadora de interiores de renombre. Perdimos el contacto después de casarme con Juliana, pero encontré su número en un correo electrónico antiguo y lo marqué durante mi hora de almuerzo, sentado en mi camioneta con las ventanillas bajadas. Contestó con voz alegre y sorprendida. Caleb. ¿Eres tú? Le dije que pronto iba a remodelar la casa y que necesitaba su ayuda para elegir cosas nuevas, pintura, muebles, etc. No preguntó por Juliana, solo dijo, me apunto. ¿Cuándo quieres empezar? Sonreí por primera vez en días. Pronto, dije. Muy pronto. Esa noche al llegar a casa, encontré a Juliana y Damien despatarrados en el sofá, con una película a todo volumen y cajas de comida para llevar vacías esparcidas sobre la mesa de centro. Pasé por encima del desorden, subí las escaleras y esbocé ideas para la renovación en mi cuaderno, pisos nuevos, una cocina más grande, una habitación que nunca volvería a compartir con ella. Ellos no lo sabían, pero yo ya estaba construyendo una vida sin ellos. Juliana también intentaba pelear, como si no soportara el silencio. Una noche estaba doblando la ropa en la habitación de invitados, mi ropa, no la suya, cuando irrumpió con las manos en las caderas. ¿Qué te pasa, Caleb? ¿Te crees mejor que yo ahora? Seguí doblando o apilando mis camisas ordenadamente y dije, no hay problema, solo vivo. Me fulminó con la mirada, clavándose las uñas en las palmas. Eres un cobarde. Ni siquiera me miras. La miré a los ojos firmes y tranquilos, y ella vaciló, solo por un segundo. Te veo, dije y volví a mis camisas. Salió hecha una furia, dando un portazo tan fuerte que el marco tembló. Abajo la oí gritarle a Damien, me está volviendo loca. Casi me río. ¿Loca? No tenía ni idea. La llevaba a la salida, despacio y con paso firme, y estaba demasiado ciega para ver la señal de salida. Damien también seguía actuando como si estuviera demostrando algo. Dejaba sus botas junto a la puerta, embarradas y rozadas, justo donde yo tropezaba con ellas. Subía el volumen de la tele a altas horas de la noche, sabiendo que yo tenía que trabajar temprano. Lo oía murmurarle a Juliana, se va a quebrar pronto, ¿lo ves? Yo no. Me levantaba, iba a la obra, clavaba clavos en las tablas hasta que me dolían los brazos y volvía a casa para añadir más notas. Jueves, 11:03. Damien hablaba alto a propósito, Juliana lo incitaba. Estaban ocupando mi casa, viviendo a costa de mi paciencia, y los dejé porque cada día que se quedaban era un clavo más en su ataúd. Zara me llamó ese viernes, con la voz áspera por el progreso. Tenemos los papeles del desalojo listos, dijo. ¿Seguro? Me apoyé en la pared de la habitación de invitados, con el teléfono pegado a la oreja, y dije, sí, es la hora. Ella rió entre dientes satisfecha. Bien. No sabrán qué les pasó. Esa noche me quedé en la habitación de invitados, con la casa en silencio por una vez, y pensé en la voz de Laila al teléfono, en cómo parecía emocionada por ayudarme a empezar de cero. Pensé en los pisos nuevos que pondría, en la pintura que elegiría, en algo brillante, algo mío. Juliana y Damien estaban abajo probablemente planeando su siguiente movimiento, pensando que me tenían atrapada. No fue así. Yo era quien tenía las llaves y pronto los dejaría fuera para siempre. Cerré los ojos con el cuaderno debajo de la almohada, y dejé que la calma me envolviera como una manta. Desaparecer en un matrimonio no se trataba de desaparecer,
sino de desvanecerse hasta que se dieran cuenta de que me habían perdido mucho antes de irme. Soy Caleb Rivers y tras semanas haciendo de fantasma en mi propia casa, por fin llegó el día de desahuciar a Juliana y Damien. Había estado durmiendo en la habitación de invitados, escuchando sus risas y discusiones filtrarse por las paredes, viéndolos pavonearse como si fueran dueños de todo lo que había construido. Mis manos estaban firmes ahora, no temblaban como la primera noche que los sorprendí besándose en nuestra habitación. Me había reunido con Zara Holt el día anterior, su oficina estaba abarrotada de papeles y tazas de café, y ella me había deslizado la orden de desalojo por encima de su escritorio con una sonrisa. «Está listo», dijo dándole un golpecito al documento. «Tu nombre está en la escritura, Caleb. No tienen piedad». Asentí sintiendo su peso asentarse en mi pecho, no pesado, sino sólido como un ladrillo que había estado esperando colocar. Tomé los papeles, los doblé y los guardé en mi chaqueta, y conduje a casa, sabiendo que ese era el momento en que se habían dado cuenta de que se les había acabado la partida. Entré en casa esa tarde, el sol aún brillaba en lo alto, proyectando una luz intensa a través de las ventanas. Juliana estaba en la sala, hojeando una revista, con los pies apoyados en la mesa de centro que había restaurado el verano pasado. Damien estaba despatarrado en el sofá, revisando su teléfono, con una lata de cerveza medio vacía sudando en el reposabrazos. Apenas levantaron la vista cuando entré como si ya fuera parte del mobiliario. Dejé las llaves en la encimera, más ruidoso que de costumbre, y saqué el sobre de mi chaqueta. «Juliana», dije con voz monótona pero clara. Levantó la vista, arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. «¿Qué? ¿Por fin tienes algo que decir?» No respondí con palabras. Me acerqué y le dejé la orden de desalojo en el regazo. El papel cayó con un golpe seco contra la revista. Se la quedó mirando un segundo y luego soltó una risa aguda y amarga. «¿Qué se supone que es esto?», preguntó, recogiéndola como si fuera una broma. «Léelo», dije retrocediendo un paso para apoyarme en la pared, con los brazos cruzados. Damien se incorporó, repentinamente interesado, olvidando su cerveza. Juliana abrió el sobre de golpe, sus uñas se engancharon en el papel y examinó las palabras. Su sonrisa burlona se desvaneció rápidamente, reemplazada por un destello de confusión, luego de ira. «Aviso de desalojo», espetó, levantándolo como si le hubiera dado basura. «Ni se te ocurra». La miré a los ojos tan tranquilo como siempre y le dije, «Ya lo hice». Abrió la boca y luego la cerró como si no pudiera encontrar la respuesta adecuada. Damien le arrebató el papel, frunciendo el ceño al leerlo, murmurando, «Esto no puede ser legal». Juliana se puso de pie de golpe, la revista se deslizó al suelo y me señaló. «Mi nombre está en la escritura, Caleb. No puedes echarme de mi propia casa sin más». No me inmuté. «No es tu casa», dije. «Nunca lo fue». «Revisa el papeleo». Se quedó paralizada, con la mano aún en el aire, y vi cómo la duda se apoderaba de ella. Siempre había dado por sentado que tenía derecho a reclamar, pues el dinero de su padre rico había comprado la mitad de lo que contenía. Claro. Pero la casa en sí era mía, pagada con mi herencia, firmada solo a mi nombre. El acuerdo prenupcial que había firmado sin problemas años atrás tampoco le dio ni un centavo. Damien se levantó y tiró el aviso al sofá. «Estás fanfarroneando», dijo acercándose, con el pecho inflado como si pudiera asustarme para que me echara atrás. No me moví. «No es un farol», dije. «Tienes 30 días. Empieza a empacar». Juliana volvió a reír, pero esta vez con una risa temblorosa, con la confianza quebrada. «¿Crees que puedes echarnos sin más?» «Lucharé contra esto. Conseguiré un abogado». Me encogí de hombros. «Adelante. Zara ya lo tiene todo asegurado». Entrecerró los ojos al mencionar a Zara. Sabía que la vieja amiga de mi madre era una fiera en el juzgado, y por primera vez, vi un destello de miedo real en su rostro. No se lo tomaron con calma después de eso. Juliana irrumpió en la sala, gritando que no podía hacer esto, que me arrepentiría, que me haría pedazos. Damien caminaba detrás de ella, murmurando maldiciones y pateando los muebles como un niño en un berrinche. Me quedé allí observándolos, dejando que gastaran su energía. «No eres nada sin mí», espetó Juliana, girándose para mirarme.
¿Crees que puedes borrar 6 años así como así? La miré a la mujer que una vez amé, y le dije, lo borraste tú, no yo. Eso la calló un segundo, lo suficiente para que Damien interviniera. Eres un cobarde, Caleb, dijo en voz baja y mezquina. Escondiéndose tras papeles en lugar de enfrentarnos como un hombre. Casi sonreí. ¿Enfrentarlos? Los había estado enfrentando todos los días, aguantando sus insultos, durmiendo bajo su ruido, y ahora estaba harto. No me estoy escondiendo, dije. Solo estoy limpiando la casa. No me quedé por aquí más tiempo. Cogí una bolsa de lona de la habitación de invitados, la llené de ropa y mi cuaderno, y salí. Juliana me gritó, ¿a dónde demonios vas? No respondí. Me subí a mi camioneta, la que Damien no había tocado hoy, y me fui, dejándolos con el aviso y el pánico. Ya había alquilado un pequeño apartamento en el centro, de una habitación con paredes desnudas y vistas a las luces de la ciudad. Dejé mi bolso en el suelo, abrí una ventana y dejé que el aire fresco me bañara. Mi teléfono vibró anunciando que estaba bien. ¿Cómo se lo tomaron?, preguntó. Me apoyé en la pared con el frío del cemento a través de mi camisa, y dije, como era de esperar. Gritando. Amenazas. Ella rió entre dientes. Se pondrán a correr. Mantén la cabeza gacha. Le dije que sí, colgué y me senté en el borde de la cama, con las palabras del aviso de desalojo resonando en mi mente. 30 días para desalojar. Esa noche no dormí mucho, pero no fue la ira lo que me mantuvo despierta, sino el alivio. Me mudé antes de que pudieran notificarles oficialmente, dejé atrás los recuerdos impregnados en esa casa y di el primer paso real hacia algo nuevo. Juliana y Damien pelearían, claro, pero Zara tenía el acuerdo prenupcial, la escritura, la prueba. Se pelearían, como ella dijo, aferrándose a un clavo ardiendo. Pensé en el dormitorio, en cómo el perfume de Juliana aún se aferraba a él, en cómo las botas de Damien habían rayado el suelo. Que lo tuvieran durante 30 días más. Después de eso volvería a ser mío, mío para destriparlo, reconstruirlo, convertirlo en algo que jamás tocarían. Me recosté con el zumbido de la ciudad filtrándose por la ventana, y cerré los ojos. Pensaron que rogaría, que me aferraría a lo que teníamos. En cambio les di una salida, y pronto verían lo fácil que les había hecho caer. Soy Caleb Rivers y después de entregarles la orden de desalojo a Juliana y Damien, me mudé a ese apartamento del centro con solo una bolsa de lona y la oportunidad de empezar de cero. El lugar era pequeño con paredes desnudas, una cama que crujía, una cocina con una estufa que apenas funcionaba, pero era mío, libre de su ruido y su desorden. Había dejado la casa atrás, los había dejado sumidos en ella durante los 30 días que les quedaban, y me había centrado en mi interior. La primera mañana me desperté con el ruido del tráfico en lugar de las burlas de Juliana, y sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. No perdí el tiempo. Fui al gimnasio calle abajo, un lugar destartalado con pesas oxidadas y espejos rotos, y empecé a levantar pesas, forzando mi cuerpo hasta que el dolor ahogó los ecos de su sonrisa burlona. También me apunté a terapia y conocí a un tal Dr. Ellis que no le daba vueltas a las cosas. No estás rota, me dijo en nuestra primera sesión, reclinándose en su silla. Estás enojado. Úsalo. Así lo hice. Estaba reconstruyéndome pieza por pieza y me sentía bien. Empecé a cocinar de nuevo, algo que no había hecho desde que Juliana se hizo cargo de la cocina con sus cajas y quejas. Encontré una clase en el centro comunitario, de cosas sencillas, como asar pollo y picar verduras, y llegué con un cuaderno, garabateando recetas mientras la instructora, una mujer fibrosa llamada María, hacía chistes sobre agua quemada. Me gustaba la rutina, la sensación del cuchillo en la mano, el olor a ajo chisporroteando en la sartén. Era mío, no de ellos. Una noche preparé un buen plato de pasta, me senté en mi mesita y comí solo, con las luces de la ciudad parpadeando afuera. No extrañaba el caos de la casa, solo el silencio que estaba creando. Entonces llegó el podcast. Había estado dándole vueltas a la idea con el Dr. Ellis, algo para desahogar la ira sin golpear las paredes. Lo titulé Salida Silenciosa, lo grabé con un micrófono barato en mi apartamento y hablaba de vitrael, mine, enanemes y sin nombres. El primer episodio fue duro, solo yo divagando sobre irme, pero lo subí de todos modos. Una semana después, tenía 1000 descargas.
Luego 10.000 personas dejaron comentarios. Esto fue un duro golpe. No estás solo. Seguí grabando hasta altas horas de la noche con la voz firme, las palabras brotaban como si hubieran estado esperando. Layla Kim también empezó a aparecer con más frecuencia. Después de esa llamada sobre la reforma de la casa, me envió un mensaje unos días después preguntándome cómo me encontraba. Le conté lo del apartamento, el desalojo y no se inmiscuyó, solo me dijo, te mereces un nuevo comienzo, Caleb. Vino una tarde con muestras de pintura y un cuaderno de dibujo con el pelo oscuro recogido, una energía tranquila pero cálida. Nos sentamos en el suelo compartiendo ideas para la casa, pisos nuevos, una ventana más grande en la cocina, un dormitorio sin rastro de Juliana. Tienes buen gusto, dijo sonriendo mientras elegía un azul intenso para las paredes. Me encogí de hombros, solo quería sentirme yo misma. Ella asintió como si lo hubiera entendido, y se quedó a tomar un café. La conversación derivó a viejos recuerdos del instituto, partidos de fútbol, cervezas a escondidas junto al río. No fue una conversación apresurada, no fue nada más de lo necesario, pero su presencia se sentía firme, como un ancla que no sabía que me faltaba. Entonces apareció Juliana. Era jueves, 2 semanas después del aviso, y volvía del gimnasio con el sudor aún pegado a la camisa. Ella estaba apoyada en la puerta de mi apartamento con los brazos cruzados, el maquillaje corrido como si hubiera estado llorando. Caleb, dijo con la voz más suave de la que había oído en meses. Me detuve con las llaves en la mano, y esperé. Ella se acercó haciendo resonar sus tacones en el suelo del pasillo, y dijo, necesito hablar contigo. Abrí la puerta y la dejé entrar, pero no me senté, solo me quedé junto al mostrador, observándola. Se paseó, retorciéndose las manos, y luego se volvió hacia mí con esas lágrimas de cocodrilo que también conocía. Damien no significaba nada, dijo con los ojos muy abiertos. Fue un error. No quiero perdernos. Casi me río. ¿Nosotros? No había habido un nosotros desde que se metió en la cama con mi hermano. Me apoyé en el mostrador con los brazos cruzados y le dije, ya te has vuelto loca, Juliana. Simplemente no te diste cuenta. Parpadeó como si no se lo hubiera esperado, y las lágrimas se detuvieron enseguida. ¿De verdad haces esto? Preguntó con voz endurecida. ¿Echarme, hacerme el malo? Ni me inmuté. Tú tomaste tu decisión. Estoy haciendo el mío. Me miró fijamente con los labios apretados y luego intentó un ángulo diferente. Lucharé contra el desalojo. Te llevaré a juicio. No puedes borrarme así como así. Me encogí de hombros. Zara lo tiene todo bajo control. Firmaste el acuerdo prenupcial. Su rostro se contrajo ahora con un destello de ira, y se acercó señalándome. ¿Crees que eres mejor que yo ahora? Un hombretón con tu pequeño apartamento y tu forma de actuar tan discreta. La miré a los ojos tranquila y firme y le dije, no soy mejor. Simplemente estoy harta. Se quedó paralizada, dejó caer la mano, y por un instante vi el pánico de verdad, tras su máscara. Entonces se dio la vuelta, salió hecha una furia y cerró la puerta de un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Me quedé allí parada, mientras el silencio volvía a instalarse, y me sentí más ligera que en semanas. Había venido buscando una grieta por la que colarse, una forma de recuperarme, pero yo no era el mismo Caleb al que le sonreía con sorna en la cama. Había estado levantando pesas, cocinando, contando mi historia en un micrófono, convirtiéndome en algo que ella no podía tocar. Esa noche grabé un nuevo episodio de Salida Silenciosa, hablando de cómo la traición no te acaba, te rehace si se lo permites. Las descargas volvieron a dispararse, con una lluvia de mensajes de gente que había estado allí y que lo había captado. Layla me envió un mensaje más tarde preguntándome cómo iba el podcast y le envié el enlace. Estoy orgullosa de ti, respondió y sonreí a la pantalla, su brillo iluminaba el cuarto oscuro. Ya no solo sobrevivía, sino que prosperaba paso a paso, de maneras que Juliana jamás previó. Pensó que rogaría, que me derrumbaría sin ella. En cambio, estaba construyendo una vida en la que ella nunca encajaría, una donde sus lágrimas y sus amenazas rebotaban en mí como la lluvia en un tejado. El gimnasio o la cocina, el podcast, el apoyo silencioso de Layla, todo era mío y crecía.
Me recosté en la cama, con el bullicio de la ciudad afuera, y cerré los ojos. 30 días se agotaban, y cuando terminaran, volvería a esa casa convertido en un hombre diferente. Ella lamentaría haberme subestimado, pero para entonces, ya estaría demasiado perdido para que me importara. Soy Caleb Rivers y a medida que transcurrían los 30 días del aviso de desalojo, el desastre que Juliana y Damien habían armado empezó a desbordarse más allá de las paredes de mi casa, directamente a la familia que una vez creí inquebrantable. Llevaba unas semanas viviendo en mi apartamento del centro, levantando pesas, cocinando y volcando mis pensamientos en Quiet Exit, el podcast que estaba ganando popularidad más rápido de lo que esperaba. El ruido de la ciudad fuera de mi ventana se había convertido en un consuelo, un zumbido constante que ahogaba los ecos de las burlas de Juliana y la risa petulante de Damien. Supuse que lucharían contra el desalojo, tal vez se arremeterían mientras su pequeño romance se desmoronaba, pero no esperaba que las consecuencias nos golpearan tan fuerte a los demás. Todo empezó con una llamada de mi padre, con la voz áspera y baja, de esas que usaba cuando estaba demasiado enojado para gritar. Caleb, dijo sin hola, sin preámbulos, ¿es cierto lo de Damien y Juliana? Me apoyé en la encimera de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, y dije, sí, papá, los pillé yo mismo. Hubo una larga pausa, luego una maldición tan fuerte que me hizo estremecer. No es mi hijo, dijo y colgó. Me quedé allí, mirando el teléfono, sintiendo el peso de sus palabras. Mi padre no era un hombre blando, creció transportando madera, formó nuestra familia con manos callosas, pero siempre había abrazado a Damien, el más pequeño de los tres. Yo la mayor tranquila y serena, Sara, la mediana, en California, con su propia vida, y Damien, el salvaje que se había aprovechado del encanto y la paciencia de papá. Eso ya había terminado. No le devolví la llamada, no hacía falta. Sabía que papá hablaba en serio, y una parte de mí sintió una satisfacción sombría, como si se me aflojara un nudo en el pecho. Había perdido a un hermano, sí, pero no era el único que cortaba lazos. Al día siguiente Sara me envió un mensaje, papá está furioso, me dijo que Damien ya no estaba en el testamento. ¿Estás bien? Le respondí, sí, estoy bien. ¿Cómo lo lleva? Dijo que está callado. Eso es peor. Me lo imaginaba sentado en su viejo sillón, mirando la tele sin verla, con la traición carcomiéndolo como si me hubiera carcomido a mí. No sentí pena por Damien, no después de lo que había hecho, pero me preguntaba cuán profunda sería la fractura. La noticia se extendió rápidamente después de eso. Mis compañeros de la obra, chicos que conocía desde la prepa, empezaron a hacer preguntas. He oído que tu mujer está con tu hermano, dijo Mike una mañana, dándome un café mientras descargábamos tablones. ¿Es cierto? Asentí sin apartar la vista de la madera. Sí, pero pronto saldrán. Me dio una palmada en el hombro, no me presionó, solo dijo, mejor así, tío. Dejaron de invitar a Juliana a las barbacoas y fogatas, esas que solía arruinar con su risa estridente y sus bolsos de diseñador. A Damien también le dieron la espalda. Se acabaron las cervezas con la gente, se acabaron las presentaciones sin avisar. El pueblo no era grande y la gente hablaba. Oía rumores en el gimnasio, en el supermercado. La esposa de Caleb le era infiel con su propio hermano. Lo está llevando como un santo. No me pareció que Juliana intentara darle vueltas, claro. Me enteré por Laila, que lo había oído por una amiga en común. Le está contando a la gente que fuiste fría, dijo Laila una noche sentada frente a mí en mi apartamento con una caja de pizza entre nosotras. Dice que la empujaste hacia Damien porque no te importaba lo suficiente. Resoplé tomando una rebanada. Frío. Lo estaba besando en mi cama. Laila negó con la cabeza, con la mirada fija en sus ojos oscuros. Nadie se lo cree, Caleb. Te conocen. Tenía razón. La historia no funcionó. Demasiadas personas me habían visto en mi peor momento, recuperándome, y la actuación de Juliana estaba perdiendo fuerza. Sus amigos ricos con quienes presumía de sus triunfos, empezaron a esquivar sus llamadas. La esposa de Mike me contó que Juliana apareció en un almuerzo benéfico, toda sonrisas y tacones, y solo recibió amables saludos y salidas rápidas. Estaba quemando puentes con gasolina, y yo no tuve que mover un dedo para ayudarla. Zara me llamó a mitad de semana, con voz nítida y profesional. Estamos atando cabos sueltos, dijo.
Cuentas conjuntas, inversiones, ella ya no tiene nada que ver. Los acuerdos prenupciales se mantienen firmes. Estaba en el gimnasio, secándome el sudor de la cara, con el sonido de las pesas a mis espaldas. Bien, dije. Lo que le quedaba, Zara rió seca y seca. Su dinero, su ropa y un montón de arrepentimiento, aún no lo admite. Le di las gracias, colgué y volví al press de banca, levantando la barra hasta que me ardían los brazos. Juliana tenía su herencia, claro. El dinero de su padre la había mantenido a flote. Pero la influencia, el respeto, la vida que había construido a mi costa. Eso se estaba desmoronando. No necesitaba verlo para saberlo. El podcast fue prueba suficiente. Wyatt Exit alcanzó las 20.000 descargas esa semana. La gente me escribía sobre sus propias traiciones, agradeciéndome por decir lo que no podían decir. No solo la estaba eliminando de mis cuentas. La estaba sacando de mi mundo. Laila volvió a visitarme ese fin de semana con bocetos de la casa en mano. Nos sentamos en mi sofá, mientras el reloj del desalojo marcaba la hora, y ella me mostró los planos, armarios nuevos, un columpio para el porche y la chimenea que siempre había querido. «Será tuyo otra vez», dijo golpeando el papel. «Sin fantasmas». La miré, la forma en que sonreía sin presionar, y sentí una calidez en mi interior. «Gracias, Laila», dije. Ella asintió, no le dio importancia, solo siguió hablando de diseño. Más tarde la acompañé a su coche, el aire fresco de la noche, y me abrazó. Rápido, amable, pero lo suficiente como para quedarse en mi mente después de que se fuera. Volví a casa, grabé un nuevo episodio sobre la separación familiar y dormí mejor que en meses. El imperio de Juliana se reducía, y el mío crecía, silenciosa y constantemente sin su sombra. El silencio de papá, las llamadas de Sara, la lealtad de la tripulación, era como una red que me atrapaba mientras ascendía. Ella creía que podría reescribirme como el villano, pero la verdad era demasiado fuerte, y no necesitaba gritarla. Esa noche, tumbado en la cama, con la ciudad bulliendo afuera, pensé en la casa, que pronto estaría vacía de ellos. Entraría, les arrancaría las manchas y construiría algo nuevo. La lluvia radiactiva no era mía, era suya, y se hundían bajo ella, un puente quemado a la vez. Soy Caleb Rivers y el día que se acabaron los 30 días de Juliana y Damien, me encontré en un tribunal, con el aire cargado de tensión y el zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Había estado preparándome para esto durante semanas, viviendo en mi apartamento del centro, levantando pesas, cocinando, dejando que la salida silenciosa creciera, mientras Tara Holt usaba todos los medios legales para sacar a Juliana de mi vida. La casa estaba vacía ahora, se habían mudado el día anterior, dejando atrás pisos rayados y algunos platos rotos, como un golpe final que no me molesté en esquivar. No volví todavía, Laila y yo teníamos planes de destriparla pronto, pero hoy no se trataba de la casa. Se trataba del divorcio, del acuerdo prenupcial y de ver cómo la sonrisa de Juliana finalmente se desvanecía. Entré al juzgado con el traje sencillo que Zara me había recomendado, con las manos firmes y la mente despejada. Esto no era una pelea, era la meta. La sala estaba fría, con paredes grises y sillas rígidas, y un juez sentado al frente parecía haber visto 1000 historias como la mía. Me senté junto a Zara, con el maletín abierto y los papeles apilados, ordenados y listos. Juliana estaba al otro lado del pasillo, vestida con todo de diseñador, vestido negro, tacones y un collar que probablemente costaba más que mi camioneta. Parecía recién salida de una de sus galas benéficas, no de un tribunal donde su vida estaba a punto de desmoronarse. Damien estaba sentado detrás de ella, encorvado con una chaqueta barata, con la mirada fija en todas direcciones, como si no supiera qué hacía allí. Capté la mirada de Juliana una vez, y ella sonrió con suficiencia, con la misma sonrisa petulante que había visto en el dormitorio semanas atrás. Creía tener algo bajo la manga, alguna forma de revertir la situación. No me inmuté. Simplemente esperé, dejándola reflexionar sobre su propia confianza mientras Zara se ajustaba las gafas y asentía. «Lo tenemos todo bajo control», susurró. Le creí. El juez nos llamó con voz apagada y cansada, y el abogado de Juliana fue el primero, un tipo elegante con corbata brillante y demasiada colonia. Se levantó, se alisó la chaqueta y empezó a contarme historias sobre mi distanciamiento, mi negligencia, lo que llevó a Juliana a los brazos de Damien.
El señor Rivers abandonó el matrimonio mucho antes de que mi clienta buscara consuelo, dijo, señalándola como si fuera un pájaro herido. Juliana asintió secándose los ojos con un pañuelo que no necesitaba. Casi me río, abandonada. Había estado allí pagando facturas, arreglando goteras, mientras ella besaba a mi hermano en nuestra cama. Zara me apretó el brazo por debajo de la mesa, una silenciosa calma, y lo hice. El abogado insistió alegando que Juliana se merecía la mitad de la casa, los coches, las acciones, y al diablo con el acuerdo prenupcial, porque había contribuido emocionalmente. Era una tontería, y la cara del juez no se movió, permaneció impasible. Entonces le tocó el turno a Zara. Se levantó lenta y pausadamente y lo expuso como un albañil colocando ladrillos. Su señoría, dijo con voz aguda pero firme, la casa está a nombre de Caleb Rivers, comprada con su herencia antes del matrimonio. El acuerdo prenupcial, firmado por la señora Rivers hace 6 años, establece claramente que no tiene derecho a los bienes prematrimoniales. Le entregó la escritura y el acuerdo prenupcial al juez, y luego sacó una carpeta con mis notas, plazos y fechas. Tenemos pruebas de la aventura, dijo tan tranquila como siempre. El vídeo de una cámara de seguridad que el señor Rivers instaló en la sala mostraba a la señora Rivers y al señor Damien Rivers juntos, varias veces, en el domicilio conyugal. Presionó un control remoto y un vídeo de abuela se reprodujo en una pantalla pequeña. Juliana y Damien, riendo y besándose, estaban despatarrados en mi sofá. La sala quedó en silencio, el rostro del astuto abogado se tensó. La sonrisa de Juliana se desvaneció y dejó caer el pañuelo. Zara no se detuvo. Le explicó al juez los registros bancarios, mis cuentas intactas por la herencia de Juliana, y la orden de desalojo, notificada y completada. La señora Rivers tiene su propio patrimonio, dijo, pero no tiene ningún derecho legal sobre la propiedad de mi cliente. El acuerdo prenupcial es hermético. Se sentó, juntó las manos y sentí una oleada de aire. El juez hojeó los papeles, golpeando el escritorio con la pluma, mientras Juliana le susurraba furiosa a su abogado. Se puso de pie de nuevo balbuceando sobre su angustia emocional, pero el juez lo interrumpió. Ya he oído suficiente, dijo con voz grave. Miró a Juliana, luego a mí, y dictó sentencia. El acuerdo prenupcial sigue vigente. La casa y los bienes pertenecen al señor Rivers. La señora Rivers conserva sus fondos personales. El matrimonio se disolvió. El mazo golpeó un chasquido seco y se acabó. Juliana se levantó de golpe, su silla rozando el suelo, con la cara roja. Esto es una tontería, espetó tan fuerte que toda la sala la oyó. La jueza arqueó una ceja, pero no le importó volverse hacia mí y cruzar el pasillo furiosa mientras me levantaba para irme. ¿Crees que has ganado?, siseó, dándome un golpecito en el pecho con el dedo. Me traicionaste, Caleb, portándote como un santo cuando solo eres un cabrón frío. La miré con la mirada perdida, el maquillaje perfecto agrietado por el sudor, y le dije, te di una salida fácil, Juliana. Elegiste hacerla fea. Se quedó paralizada, con la boca abierta sin palabras. Damien la agarró del brazo murmurando vamos, pero ella se apartó bruscamente, mirándome con furia como si pudiera quemarme. No parpadeé. Me giré, seguí a Zara y dejé que la puerta de la sala se cerrara tras de mí. Afuera el aire era fresco, el sol estaba bajo, y la voz de Juliana me persiguió escaleras abajo. Te arrepentirás de esto, gritó, haciendo resonar sus tacones mientras corría tras de mí. Seguí caminando con Zara a mi lado, hasta que llegamos al estacionamiento. Se está desmoronando, dijo Zara, abriendo el coche. Déjala. Asentí y me subí a mi camioneta y vi por el retrovisor como Juliana le gritaba a Damien, agitando los brazos mientras él se encogía. Arranqué el motor, ahogando el ruido sordo, y me fui. Mi teléfono vibró, Leila, enviando un mensaje, ¿qué tal? Le respondí, ya está, soy libre. Me levantó el pulgar y sonreí, la primera sonrisa sincera en horas. Esa noche me senté en mi apartamento con una cerveza en la mano, mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera. La casa volvía a ser mía, el matrimonio era ceniza, y Juliana no tenía nada más que su dinero y su rabia. Grabé un episodio de Salida tranquilo en voz baja, hablando de finales, no de los fuertes, sino de los silenciosos que impactan más. Sabía que las descargas subirían, pero ahora mismo,
solo éramos yo y el micrófono, sin el peso del día sobre mis hombros. Ella esperaba caos, lágrimas, una pelea que podía ganar. En cambio, le había dicho la verdad con calma, frialdad y contundencia. Podía llorar en el tribunal cuanto quisiera, yo ya me había ido. Soy Caleb Rivers y después de que se apaciguara el polvo en el tribunal, observé desde la distancia cómo las consecuencias que había desencadenado empezaban a devorar a Juliana y a Damien, sobre todo a Damien. El divorcio era definitivo, la casa volvía a ser mía y yo estaba de vuelta en mi apartamento del centro, levantando pesas, cocinando y dejando que mi salida discreta se convirtiera en algo más grande de lo que jamás había planeado. Juliana había salido del juzgado con su dinero y su apellido de soltera, pero la vida que había construido a mi costa se había esfumado. Damien, sin embargo, no tenía su dinero como respaldo, y podía ver cómo se le quebraban las entrañas incluso a kilómetros de distancia. No necesitaba estar allí para saberlo. Los rumores me llegaban a través de amigos, de los chismes del pueblo, y dejé que me lo contaran todo. Mi hermano, el tipo que me había sonreído con sorna en mi habitación, se estaba hundiendo, y no tuve que mover un dedo para calmarlo. Empezó unos días después del fallo. Mike, del equipo de construcción, me llamó mientras estaba en el gimnasio, secándome el sudor de la cara entre series. Vi a Damien en el bar anoche, dijo en voz baja por encima del ruido de las pesas. Tenía una pinta horrible, borracho, gritando sobre cómo Juliana lo había estafado. Dejé la barra, recuperando el aliento, y pregunté qué había dicho. Mike soltó una carcajada corta y seca. Dijo que ella lo culpaba por perderlo todo y lo había echado de su casa. Ahora está durmiendo en el sofá de algún amigo. Asentí para mí misma, la imagen clara, Damien sin afeitar, arrastrando las palabras, intentando salir con su encanto del hoyo que había cavado. Le di las gracias a Mike, colgué y volví a levantar pesas, el ardor en los brazos coincidía con la silenciosa satisfacción en el pecho. Juliana se había vuelto contra él, predecible, pero más rápido de lo que pensaba. La historia se extendió a partir de ahí. Sara me envió un mensaje una semana después con palabras entrecortadas. Damien llamó a papá, rogándole que lo dejara volver a casa. Papá le colgó. Estaba en la cocina, picando cebolla para un guiso, con el cuchillo firme en la mano. Podía imaginarlo, la voz de Damien desesperada y quejosa, el silencio de papá, más profundo que cualquier palabra. Le respondí, ¿se lo hizo rápido? Ella respondió que no. Divagué durante 5 minutos antes de que papá me cortara. Sonreí con suficiencia, removiendo la olla, el olor a ajo inundó la habitación. Damien había roto ese puente el día que se metió en mi cama con Juliana, y papá no era de los que perdonaban, no en este caso. No sentía lástima por él. Había tomado su decisión, igual que ella, y ahora se revolvía entre los escombros. Juliana tampoco lo ayudaba. Supe por Laila, quien lo había oído de un amigo, que le había gritado en su elegante apartamento del centro, justo delante del portero. Me lo has costado todo. Había gritado y su voz resonó en el vestíbulo de mármol, según la historia. Damien intentó calmarla, levantando las manos, pero ella lo empujó y dio un portazo. Estaba con Laila cuando me lo contó, sentada en mi sofá con los planos de la reforma desplegados, azulejos nuevos para el baño y una terraza en la parte trasera. Ella negó con la cabeza, con el pelo oscuro cayéndole sobre el hombro. Está actuando como si él fuera el único culpable, dijo. Me recosté tomando un sorbo de café. Siempre se le ha dado bien señalar con el dedo. Laila asintió hojeando muestras de pintura y seguimos adelante sin necesidad de darle vueltas. Pero podía verlo, Juliana paseándose por su apartamento vacío, Damien escabulléndose con una bolsa de lona, su pequeña alianza desmoronándose bajo el peso de su orgullo. El descenso de Damien aceleró después de eso. Mike lo volvió a ver, esta vez en una gasolinera, comprando cerveza barata y cigarrillos con billetes arrugados. Parecía que no había dormido en días, me dijo mientras almorzábamos en el lugar, mientras me ofrecía un sándwich. No dejaba de murmurar sobre cómo lo arruinaste. Desenvolví el pan, le di un mordisco y dije, yo no lo arruiné. Lo hizo él mismo. Mike se encogió de hombros. Sí, pero no le gustan mucho los espejos. Me reí, un sonido áspero pero real, y comimos en silencio con el sol pegando fuerte sobre las pilas de madera. Que Damien me culpara no era nuevo.
Siempre había sido de los que evadían responsabilidades, incluso cuando éramos niños y rompíamos ventanas con pelotas de béisbol. Entonces me habrían criticado, pero ahora no. Esta vez me había atacado, y yo simplemente me hice a un lado, dejándolo caer. El pueblo también seguía hablando. Damien intentó contactar con viejos amigos, los que habían dejado de llamar después de que estallara la aventura, pero las puertas seguían cerradas. Oí que apareció en una noche de póker sin invitación y lo rechazaron con educación, pero con firmeza. Nadie quiere drama, me dijo Sara por teléfono una noche, con la voz entrecortada desde California. Ahora es radiactivo. Estaba en mi balcón con las luces de la ciudad parpadeando abajo y dije, no puedo decir que me sorprenda. Ella suspiró. Sigue siendo nuestro hermano, Caleb. No respondí de inmediato, solo vi la bocina de un coche a lo lejos. No es mía, dije finalmente y ella no discutió. Había perdido a papá, había perdido la paciencia de Sara, había perdido a la tripulación, lo había perdido todo menos la historia que se contaba a sí mismo, aquella en la que yo era el malo. El mundo de Juliana también se estaba encogiendo, pero ella tenía su dinero para amortiguar la caída. Damien no. No necesitaba venganza, verlo desmoronarse era suficiente. Una noche grabé un episodio de despedida discreto sobre el tema, sin nombrarlo, solo hablando de cómo la traición no solo rompe la confianza, sino que también rompe al traidor, si lo permite. Las descargas se dispararon de nuevo, los mensajes me llovían, este es mi ex. Lo siento. Los leí en la cama, con el brillo de mi teléfono iluminando la oscuridad, y sentí que la distancia se alargaba. Damien estaba allá afuera durmiendo en sofás, ahogándose en cerveza barata mientras yo estaba aquí, construyendo algo sólido, días de gimnasio, noches de podcast, planes con Laila para una casa que pronto volvería a ser mía. Lo vi una vez por casualidad, unos días después. Estaba tomando un café en una tienda de la esquina, con la cola lenta, cuando él entró con el pelo grasiento, la chaqueta manchada y los ojos inyectados en sangre. Al principio no me vio, solo se acercó al mostrador arrastrando los pies, buscando a tientas una cajetilla de cigarrillos. Entonces se giró, me miró y se quedó paralizado. No me moví, me quedé allí con la taza en la mano, esperando. Caleb, dijo con voz ronca. Asentí sin decir nada. Se acercó oliendo a alcohol rancio y murmuró, ¿estás contento ahora? Lo miré a mi hermano, o lo que quedaba de él, y dije, no soy infeliz. Parpadeó como si no lo entendiera, luego se dio la vuelta y salió arrastrando los pies, con la campana sonando a sus espaldas. Pagué mi café, caminé hasta mi camioneta y me fui. Él caía, y yo escalaba dos caminos, uno solo, y yo elegiría el mío. Soy Caleb Rivers y meses después de que el tribunal expulsara a Juliana y Damien de mi vida, me encontré de pie en una playa rocosa junto a la costa, con el aire salado azotándome la cara y una quietud que no había sentido en años, instalándose en mis huesos. La casa era mía otra vez, vacía de su desorden, esperando los planes de renovación de Laila para convertirla en algo nuevo, pero aún no había llegado a ese punto. Había hecho un viaje de fin de semana con Laila a una exposición de diseño, un respiro del gimnasio, del podcast y del ritmo constante que había construido en mi apartamento del centro. Las olas rompían contra la orilla, ruidosas y salvajes, y yo me quedé allí, con las manos en los bolsillos, observando cómo se agitaba el agua. Juliana y Damien eran fantasmas ahora, desapareciendo en el fondo de una vida que había recuperado, y por primera vez, no sentía el peso de su traición sobre mí. Era una paz, no de esas que se escuchan con fuerza, sino de las que se infiltran lentamente y se quedan. La exposición fue idea de Laila. Me había llamado una semana antes, con su voz brillante por el teléfono. Hay un asunto en la costa, muebles nuevos, iluminación, cosas para la casa. Ven conmigo. Había estado lijando pisos en el apartamento con la frente empapada de sudor, y dije, sí, ¿por qué no? Así que salimos en coche, la camioneta retumbando por la carretera, ella dibujando ideas en un cuaderno mientras yo ponía viejas canciones de rock a bajo volumen en la radio. Nos alojamos en una pequeña posada cerca de la playa, 2 habitaciones con paredes delgadas y camas que crujían, y pasamos el primer día recorriendo los stands de la exposición, llenos de mesas elegantes, lámparas que no sabía que quería, colores rosas que me hacían pensar en el futuro. Laila lo recorrió todo con una seguridad natural, señalando lo que quedaría bien en la casa,
preguntándome mi opinión como si importara. Esto para la sala, decía, sosteniendo una muestra de madera, y yo asentía, imaginándomela bajo mis pies en lugar de las marcas de Juliana. Se sentía bien construir algo con ella, aunque solo fueran plantas. Esa noche nos sentamos en el porche de la posada, con el océano oscuro e infinito a nuestras espaldas, compartiendo una botella de vino barato que ella había comprado en una tienda de barrio. El aire era fresco, de esos que te hacen apretarte la chaqueta, y hablamos de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Me preguntó algo inesperado, su voz suave sobre el estruendo de las olas. ¿Por qué no intentaste vengarte de ellos, Caleb? ¿Juliana? ¿Damien? Podrías haberlo hecho doler más. Me recosté en la silla destartalada, con el vino caliente en la garganta, y pensé en ello. Podría haber luchado más sucio, haber difundido rumores, haberlos arrastrado por el lodo, pero no lo hice. No necesitaba venganza, dije finalmente mirándola. Solo necesitaba alejarme mientras observaban cómo se cerraba la puerta. Inclinó la cabeza con la mirada fija en sus ojos oscuros, y asintió como si comprendiera. Eso es más fuerte, dijo, y sentí que la verdad se asentaba en mí. La venganza me habría mantenido atada a ellos, alejarme habría cortado la cuerda. Al día siguiente caminamos por la costa, el sendero serpenteaba entre acantilados y árboles achaparrados, olvidando la exposición por unas horas. Laila me siguió el ritmo, sus botas crujiendo sobre la grava, y no hablamos mucho, solo dejamos que el viento y las olas llenaran el silencio. Pensé en la casa, el podcast, la vida que había estado reconstruyendo. Salida Silenciosa había alcanzado las 50.000 descargas la semana pasada, con una avalancha de mensajes de personas traicionadas que habían encontrado su propia salida. Empecé a recibir ofertas, patrocinadores, entrevistas, pero lo mantuve simple, solo yo y el micrófono, diciendo la verdad. El gimnasio había fortalecido mi cuerpo, las clases de cocina habían llenado mi cocina de aromas que me encantaban, ¿y Laila? Bueno, ella estaba ahí, firme y real, sin presionarme pero tampoco alejándome. Nos detuvimos en un mirador con el océano extendiéndose abajo, y ella me chocó el hombro. «Eres diferente ahora», dijo. Asentí. «Mejor, creo». De vuelta en el pueblo, la casa me esperaba. Había pasado unos días antes del viaje, con las llaves pesadas en la mano, y recorrí las habitaciones vacías. Juliana y Damien lo habían dejado en mal estado con arañazos en las paredes y un fregadero agrietado, pero ya no parecía suyo. Contraté a un equipo para empezar las reformas la semana siguiente, suelos nuevos, pintura nueva, una chimenea que siempre había querido. Los bocetos de Laila estaban pegados en la nevera de mi apartamento, un plano de algo mío. No necesitaba borrarlos, los iba anulando capa por capa. Esa noche en la posada, vibró mi teléfono. Juliana, un mensaje inesperado. Nunca pensé que me dejarías ir tan fácilmente. Me quedé mirando la pantalla brillando en la habitación oscura y no respondí. Fácilmente. No había sido fácil, había sido deliberado, cada paso una decisión para seguir adelante. Borré el mensaje, apagué el teléfono y escuché las olas por la ventana. No lo entendió y nunca lo entendería. El viaje de regreso fue tranquilo, la camioneta cargada con algunos hallazgos de la exposición. Una lámpara, una alfombra, metidas en la cama. Laila tarareaba al ritmo de la radio con su libreta llena de nuevas ideas, y sentí que la paz se intensificaba. La dejé en su casa, a una casita con un jardín desordenado, y me abrazó, más tiempo esta vez, con los brazos alrededor de mis hombros. Nos vemos pronto, dijo sonriendo, y conduje a casa, con las luces de la ciudad dándome la bienvenida. Esa noche grabé un episodio de despedida tranquilo sobre la paz, no la ausencia de dolor, sino la presencia de algo más fuerte. Las descargas aumentaron, los mensajes seguían llegando, y los leía en la cama, el brillo de mi teléfono era una pequeña luz en la oscuridad. «Me estás ayudando a sanar», dijo uno y cerré los ojos, dejándome llevar. Al día siguiente fui al gimnasio, hice una serie pesada y preparé un bistec, el chisporroteo llenó el apartamento. Pensé en papá, todavía tranquilo pero firme, en Sara que me reportaba desde California, en el equipo de la obra, que me había apoyado. Juliana y Damien estaban ahí fuera, desvaneciéndose, ella en su apartamento, él en un sofá, pero ya no importaban. Había construido algo nuevo, nada estridente ni llamativo pero sólido.
Laila me envió una foto de las muestras de pintura que habíamos elegido, y sonreí, mientras el futuro cobraba forma. Me recosté con la ciudad zumbando afuera y la sentí paz, real y mía, sin fantasmas que ahuyentar. Me habían perdido, y yo me había encontrado a mí mismo, paso a paso, en silencio. Soy Caleb Rivers y un año después de alejarme de Juliana y Damien, me encontraba en una librería abarrotada del centro con el aroma a tinta fresca y café impregnado en el aire, sosteniendo un ejemplar de mis memorias, el libro de las salidas. Era la noche del lanzamiento y el lugar estaba abarrotado, amigos de la obra, compañeros del gimnasio, incluso algunos oyentes que habían conducido horas para llegar. La portada era sencilla, solo mi nombre y el título en negrita sobre fondo azul oscuro, pero me pesaba, como si cada página cargara con el peso de los últimos 12 meses. Había convertido la traición, el juicio y el silencio en palabras, cientos de ellas, derramándose en mi apartamento a altas horas de la noche tras el éxito del podcast. Ahora era real, un éxito de ventas a las pocas semanas de reservarlo, y yo estaba aquí, no solo sobreviviendo, sino más alto que nunca. Juliana pensó que le rogaría que se quedara, pero en cambio había escrito mi salida, y ella nunca lo vería venir. La idea surgió hace meses, después de aquel viaje a la costa con Laila. Wyatt Exit había alcanzado las 100.000 descargas, y los mensajes no paraban, la gente decía que mi voz, mi historia, los había ayudado a superar sus propios problemas. Una noche estaba cocinando pollo en mi apartamento con el chisporroteo alto y el silencio, cuando un oyente me escribió: «Deberías escribir un libro. Esto es más grande que un podcast». Me quedé mirando la pantalla, con el cuchillo aún en la mano, y pensé en ello. ¿Por qué no? Ya lo había contado todo al micrófono, la sonrisa de Juliana, la caída de Damien, la calma que había encontrado. Así que empecé a escribir. Por las noches después del gimnasio me sentaba en mi mesita, con las luces de la ciudad parpadeando afuera, y escribía. No era nada sofisticado, solo yo contándolo todo sin rodeos, la puerta del dormitorio que no debía haber abierto, la orden de desalojo, el mazo del tribunal. Le envié el primer borrador a Laila, muy nerviosa, y me llamó una hora después. Caleb, dijo con voz cálida, eres tú, públicalo. Y lo hice. La librería bullía, la gente hojeaba ejemplares, algunos hacían fila para que yo les firmara. Laila estaba de pie a mi lado con el pelo oscuro recogido y un vestido verde que le resaltaba los ojos. Había estado ahí desde el principio, renovando la casa, escuchándome hablar de los capítulos, manteniéndome firme sin presionarme. Ahora eres importante, bromeó, dándome un codazo mientras un chico con una camisa discreta de despedida me pedía una foto. Me reí, incómoda pero sincera, y posé con él, con el libro bajo el brazo. La casa ya estaba terminada, pisos nuevos, chimenea, esa pintura azul intenso que habíamos elegido, y me había mudado de nuevo el mes pasado con los fantasmas de Juliana y Damien ya limpios. Laila me había ayudado a colgar las cortinas el día anterior, su risa llenaba las habitaciones, y me sorprendí observándola, preguntándome en qué se estaba convirtiendo todo esto. Todavía no, quizá, pero casi. Una reportera de un periódico local me acorraló cerca de la mesa de firmas, con la grabadora desplegada y preguntas agudas. Caleb, tu libro es un éxito, ya está entre los 10 primeros, ¿qué crees que diría Juliana si lo leyera? Me apoyé en la mesa con la multitud murmurando detrás de mí, y pensé en ella, probablemente en su apartamento contando el dinero, fingiendo que no le importaba. No sé, dije sinceramente. Probablemente lo odiaría, pero no es para ella. El reportero insistió. Si pudieras decirle algo ahora, ¿qué sería? Hice una pausa sintiendo la mirada de Laila fija en mí, fija y serena. Gracias, dije finalmente. Me diste las tijeras. Decidí cortar la cuerda. El reportero lo anotó asintiendo como si fuera oro y siguió adelante. Laila sonrió, pequeña pero sincera, y me apretó la mano por debajo de la mesa. Buena respuesta, susurró. La fila para firmar se alargó después de eso, gente agarrando libros, contándome sus historias, esposas infieles, amigos traicioneros, y sus propias salidas silenciosas. Una mujer con ojos cansados dijo, tu podcast me salvó, este libro salvará a alguien más. Firmé su copia con mano firme y le di las gracias, con el peso de la situación sobre mí. Ya no solo contaba mi historia, sino que la transmitía. Mike del equipo apareció sonriendo con su esposa a su lado.
Nunca pensé que serías famoso, hombre, dijo, dándome una palmada en el hombro. Me reí. Yo tampoco. Papá también estaba allí atrás, callado como siempre, pero me saludó con la cabeza cuando nuestras miradas se cruzaron. Un detalle insignificante pero suficiente. Sara me había enviado un mensaje desde California. Orgulloso de ti, hermano mayor, ojalá pudiera estar allí. Le escribiría más tarde para decirle que estaba bien. La noche fue amainando, la gente se fue dispersando, y me senté con Laila en una mesa de la esquina mientras la librería se vaciaba. Hojeó un ejemplar, recorriendo las páginas con los dedos. Tú hiciste esto, dijo levantando la vista. Todo, la casa, el podcast, esto. Me recosté, la silla crujió y dije, no podría haberlo hecho sin ti. No discutió, solo sonrió y nos sentamos allí, el silencio se instaló como un viejo amigo. Pensé en Juliana y Damien, ella desvaneciéndose en su pequeño y rico mundo, él todavía durmiendo en sofás, según Mike. Habían perdido todo lo que les importaba, no porque yo se lo quitara, sino porque lo habían tirado a la basura. No necesitaba verlo sufrir, solo necesitaba verme a mí misma resurgir. Más tarde conduje a casa, con Laila en el asiento del copiloto, y el calor de la presentación del libro aún me calentaba el pecho. La casa me dio la bienvenida, pintura nueva, nueva vida, sin rastro de ellas. Dejé mis llaves en la encimera, las que había elegido Laila, y ella me siguió quitándose los zapatos. Ahora eres escritora, dijo apoyada en la pared. Me encogí de hombros, solo un tipo con una historia. Ella rió suave y relajada, y nos quedamos allí, la distancia entre nosotros se acortaba sin que ninguno se moviera. No la besé todavía no, pero quería hacerlo, y creo que ella lo sabía. Buenas noches, Caleb, dijo dirigiéndose a la habitación de invitados, y la vi irse, con el futuro flotando allí, tan cerca que podía tocarlo. Me quedé en la cama, la casa en silencio, el libro en mi mesita de noche. El libro de las salidas no solo trataba sobre irse, trataba sobre lo que viene después, la vida que se construye cuando las cenizas se asientan. Juliana y Damien se habían ido, sus arrepentimientos eran suyos, y yo estaba aquí, entera y firme. El podcast seguía sonando, la casa se mantenía firme y Laila dormía al final del pasillo. Cerré los ojos, la ciudad ahora distante, y la sentí, libertad, paz, una historia terminada, pero una vida que apenas comenzaba. Me habían entregado el final, yo había escrito el principio.